Durante una semana recorreremos el Parque Natural de Cabo de Gata con nuestra furgoneta camper, uno de los paisajes más áridos de Europa y que además deben su origen al vulcanismo. En el capítulo anterior te proporcionábamos un sendero alternativo para acceder a la Playa de los Muertos, un atardecer increíble desde la mesa de Roldán y una ruta adentrándonos en el cráter de la Granatilla con minivan travel. Además de algún que otro contratiempo. Hoy avanzaremos en nuestra ruta esquivando el temporal que azota estas tierras. Buenos días desde Natalia, donde estamos hoy. En Isleta del Moro. Sitio clave aquí en Cabo de Gata, es muy chulo. La verdad es un pueblo muy mítico aquí. El entorno para nosotros es lo más chulo, si no, mirad. La verdad es que... Y la playa de la población, la verdad que es súper chula. Vamos a hacer la ruta, que son 2 kilómetros de ida, 2 de vuelta y Lo que no te han contado estos dos es que están realizando la ruta que les llevará a la playa de los Escullos, que sí, que es posible acceder por la carretera que va paralela a la costa, pero ya todos sabemos que si hay opción de hacer una ruta, siempre van a elegir esa opción, aunque la ruta pase por acantilados algo expuestos, pero tranquilos, esta ruta no es nada peligrosa. Estamos haciendo la ruta que son unos 4,5 kilómetros, se puede hacer solo... Creo que son 2 kilómetros que son ida y otra vuelta. Y la ruta sale de allí de la Isleta del Moro que tenéis detrás. Desde el mismo parking. Eso, donde podéis dejar ahí la furgo y... Pocos sitios por eso, si venís en temporada que hay mucha gente, hay pocos sitios. Sí. Y va bordeando toda la costa y la verdad es que es muy chula porque te lleva hasta, no recuerdo exactamente el sitio. Está muy guay, es un poco expuesta, pero es sencilla, pero es un poquito expuesta. Pero claro, es que vas por todo el acantilado y es muy bonito. Sí, mirad qué vista, es que ese lado es precioso, la verdad es que toda esta costa tan colorida, la señora geóloga a lo mejor nos explica por qué es así de colorida. ¿Por qué es así de colorida, Natalia, tú que dominas el Bueno, tema? por los sedimentos que hay. Todo esto es un aluvial fan que se le llama, que es un... Para los mortales. Es una especie de... Bueno, o sea, vamos a explicarlo para todo el mundo. Es como un vómito, ¿no? O sea, al final es con toda la lluvia y todo, pues la montaña se va erosionando y, bueno, pues va desembocando todo en el mar y hace pues un abanico así. Y nada, está muy guay. Vamos a seguir porque después sube por toda esta zona de aquí arriba, por el cerro este, y vuelve por donde está esa gente que veis ahí detrás. Por ahí pasaremos nosotros en breve. Seguimos. Ya hemos llegado al destino de la ruta, que es esto que ves aquí detrás, que es la duna de los Escullos. Una duna fosilizada. Que veis, como veis, tiene unas formas muy caprichosas que se han formado así con el viento. Bueno, el viento y la erosión del mar. La verdad que es una pasada súper bonita. Y una cosa que tenéis que tener muy en cuenta si venís aquí, ya nos hemos encontrado con que hay carteles de prohibición, no se puede subir ahí arriba. Por favor, no subáis porque... Es un entorno súper vulnerable. De hecho, la ruta ya va por zonas que lo que es la vegetación es bastante vulnerable, o sea, intentar no saliros del sendero y estas cosas. Y entonces, sobre todo la duna, pues hay zonas que, a ver, es que da la tentación de subirse, hacerse la foto, pero es que es muy vulnerable. Y aparte de eso, es que os podéis caer porque no es una duna fosilizada, es roca, pero es que, a ver, es que ya se ve, o sea, es de sentido común que se puede romper. Por la erosión es muy peligroso, así que por el planeta y por vosotros no lo hagáis. Ya hemos llegado a la furgo de la ruta, que no era gran cosa, eran unos 4 kilómetros, y ahora nos vamos a comer a otro sitio que promete mucho. Eso sí, lo que pasa es que nos han dicho que hay una parte que se ha derruido, así que vamos a ver si lo exploramos un poco luego y a ver qué nos encontramos. Aunque a día de hoy el entorno es bastante desolador, las minas de Rodalquilar fueron testimonio de lo que conocemos como la fiebre del oro. Pues estamos en las minas de Rodalquilar y vamos a aprovechar para hacer la comida, que estoy aquí cocinando unos espaguetis y os voy a enseñar con qué vistas. Y pese a que se cerraron dado que no era rentable su extracción, se estima que existen unas reservas de 3 toneladas de oro. Pues ya hemos comido y hemos estado por aquí dándonos una vuelta, pero el día se ha empezado a poner frío, hace mucho viento y ahora queremos visitar un poco las negras, a ver si nos da tiempo antes de que se haga de noche y veremos dónde acabamos. Buenos días desde las negras, estamos aquí ya, pero el día está fatal, o sea, lleva toda la mañana lloviendo, hace muchísimo viento y no hace mucha pinta de mejorar.
Pues no sé si lo oís, pero lejos de mejorar, de hecho ha empeorado, está lloviendo más y hace más viento, o sea que el día se ha puesto feísimo. Eso sí, nos hemos comido un marmitaco y una raya frita, impresionante. O sea, el sitio se llama, os lo dejaremos en el blog, lo dejaremos aquí en la descripción, en el comentario fijado. Estaba lleno, ya eran sobre las 2 de un viernes. Así que si vais, lo suyo es que reservéis o intentar ir pronto. Y bueno, comida casera muy buena, el menú eran 12 euros, así que totalmente recomendable. Mirad, viene un temporal de lluvia de una semana que aquí en Cabo de Gata, o sea en toda Andalucía, aquí en Cabo de Gata va a ser un poco más salvable, pero hoy... Así que después de mucho debatir con la almohada, pues hemos decidido que lo suyo es ir a comprar, llenar gasolina, llenar agua, vaciar agua y todas esas cosas. Es lo que toca el día de servicios. Vámonos. Buenos y soleados días, hoy tenemos un día radiante, pero todavía con resquicios de lo que fue el día de ayer. A ver, Natalia, enfoca un poco. Y es que vamos a ver la playa del Monsul, entre otras, y está todo embarradísimo. O sea, la vamos a liar parda para meternos por ahí. Yo creo que pasamos sin problema, pero la furgo va a quedar, bueno, horrorosa, ¿no? Estoy justamente dentro de una duna fosilizada. Es que estamos visitando la duna en la playa del Monsul, no, en la playa de los Genoveses, que está justo al lado. Bueno, lo que estamos viendo en todas las playas de Cabo de Gata es que hay muchas corrientes de resaca, o sea que si venís en verano tened mucho cuidado porque te mata, o sea te puedes ahogar de verdad, porque estas corrientes son tan fuertes que se te llevan, o sea, y el mejor consejo es que si te pilla una corriente de resaca que te dejes ir, ¿sabes? Porque la propia corriente te expulsará otra vez. O sea, esto te mete para adentro, pero luego te vuelve a expulsar para afuera. O sea, que lo tengáis en cuenta porque no están vigiladas y el peligro de ahogo es súper grande. Pues ya estamos en la gran y conocida playa del Monsul, que es muy famosa por haber sido escenario de Indiana Jones. Ahora no sé si era la cruzada perdida o qué. No somos muy expertos en Indiana Jones, la verdad. Pero la playa es súper bonita, es una pasada. Muy guay, porque bueno, lo característico es la duna esa fosilizada que está por todas las playas, ¿no? De Cabo de Gata. Es muy guay. Y esta es como la de los escullos, que no se puede subir, pero tú subes y vale. No subáis, que están protegidas. Aquí ya habíamos estado también. Es que hay muchos sitios que ya habíamos estado, pero muy rápido y es brutal. Paisajes que parece Canarias esto. Y de aquí tomamos rumbo hacia el arrecife de las Sirenas, un lugar emblemático de Cabo de Gata y que esconde alguna cosa que muy pocos conocen. Bueno, ahora que hace un poquito menos de viento, contamos que hemos ido al mirador de las Sirenas, luego hemos ido recorriendo un poco la costa por aquí, que está muy guay. Hay unas disyunciones columnares, que bueno, básicamente una cola de lava. Y la cala del dedo, ¿no? Sí. Y bueno, es muy chulo. Pero cuando veníamos de ver la cala de las Sirenas, hemos visto que la Guardia Civil se paraba en nuestra furgo y nos ha dejado un papelito, ¿vale? Y no sé, creo que lo hemos dicho en este vídeo como muchas veces, que no intentéis aparcar en ningún sitio que no se pueda. Un parque natural. Porque ya nos han dejado el papel. Es una nota informativa. Es una nota informativa de que desde el ocaso hasta la salida del sol no se puede aparcar en todo el parque, ¿no? Vehículos habilitados como vehículos vivienda. Sí. En todo el parque natural. Así que no os la juguéis porque pensad que estamos en temporada baja y está todo el rato pasando la Guardia Civil. Esto me parece que eran los agentes rurales. No, era Guardia Civil. Era Guardia Civil. Sí, ponía Guardia Civil.
pero bueno, que es eso, que van desalojando, que te van dejando el papelito y tal. O sea que es que no os la juguéis porque os van a multar o van a echar en mitad de la noche. Bueno, en verano multan y ahora Sí, temporada baja te echan. Así que bueno, no sé, aquí cada uno, pero bueno, que es parque natural y hay que respetarlo y ya está. Así que nada, vamos ya a ver dónde acabamos el día, porque mañana promete el día de viento, lluvia, así que a ver dónde vamos hoy, que estemos a salvo.